¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Jesús lo explicaba en una parábola, la parábola del sembrador. Decía Jesús, hay semillas que se siembran y que el diablo la arrebata. Hay semilla, refiriéndose a la palabra del Señor, que sembrada, está tratando de ser sembrada en el corazón de una persona que necesita la palabra del Señor. Y el diablo viene, dice Jesús, y la arrebata, la quita. Por eso es importante que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Porque cuando menos lo esperamos, cuando menos lo pensamos, el Señor tiene un mensaje directo a nuestro corazón, a la necesidad de nuestra vida. Y por eso es importante que usted y yo podamos estar atentos a lo que el Señor dice en su palabra. La Biblia dice que nuestra fe viene por oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Está al final de la Biblia, cerca de Apocalipsis. Si usted llega a Apocalipsis, empiece a buscar de Apocalipsis hacia atrás y va a encontrar 3 cartas de Juan. La primera carta de Juan. Si usted no tiene Biblia, aunque le mostremos los textos en cada culto, yo quiero invitarle para que usted consiga una Biblia. Si usted no tiene una Biblia, yo quiero invitarle para que usted consiga una Biblia. El cristiano necesita aprender a leer. No porque no pueda leer, sino ejercitar la lectura, especialmente de la palabra del Señor. Y para eso es necesario tener una Biblia. Y si usted dice, pastor, pero es que yo la tengo en mi teléfono, ok, la lee. Lo más probable es que sea mejor usar el libro. El aparato siempre nos distrae. A todos nos distrae. Es muy difícil no distraerse. Y aunque usted quiera ser muy tecnológico, aunque los muchachos quieran ser muy tecnológicos, no hay como tener la Biblia, el libro, y que nadie nos interrumpa. Hacer el aparato, miren, la tecnología no siempre es lo mejor de todo. Lo que ha funcionado por siglos va a seguir funcionando hoy. Y el mundo ha vivido siglos y siglos sin todas las cosas que hoy nos abruman. Vamos a poder vivirlos 30, 40, 50 años más que nos quedan, 60 algunos, 70, yo no sé. Vamos a poder vivirlos con la Biblia otra vez. Mire, leerla. Primera carta de Juan, capítulo 5. Mira, aquí hay cristianos que ni saben dónde están los libros de la Biblia. No saben dónde está. Y se confía al aparato y tampoco los encuentra. Es vergonzoso muchas veces. Así que ejercite la lectura de la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Mira, hay un mensaje bien especial de parte del Señor para nuestras vidas hoy. Muy breve lo que quiero compartir en esta noche, pero muy especial. Yo sé que el Señor tiene algo preparado para nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Si usted lo encontró en su Biblia, grítame un amén fuerte. Gloria a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice la traducción de 1960, Reina Valera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto
Conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero leer estos mismos textos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así esta traducción: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una cosa que nosotros como cristianos tenemos que entender. Y si usted vino hoy por primera vez y su vida no le sirve al Señor, yo te vengo a decirle hoy en el nombre de Jesús: hay un plan del Señor para su vida. Hay un diseño de parte de Dios para sus hijos, para el cristiano. Es la victoria de Dios para su pueblo. Es la victoria de Dios para sus hijos. Es la victoria de Dios para su iglesia. Dígale que tiene a su lado: mi victoria. Dígale que tiene a su lado: mi victoria. Mi victoria. Ese es el plan del Señor. Mi victoria. La victoria está ofrecida por el Señor. La victoria está ofrecida por Dios para su iglesia. Hay un plan de parte de Dios para su pueblo y muchos lo ignoran. Muchos viven una vida cristiana mediocre. Muchos viven una vida cristiana conforme, acomodada, por costumbre, porque ahí crecí en una casa cristiana. Muchos viven una vida cristiana porque se acostumbraron a vivir 50,000 años como cristianos. Conocen las costumbres de cristiano, conocen el vocabulario de cristiano, conocen cómo se viste el cristiano, conocen las costumbres de un cristiano. Pero el Señor tiene un plan más grande que solamente acomodarse a una costumbre. Hay un plan de parte del Señor y es victorioso. Es victoria para su pueblo, es victoria para su iglesia, es victoria para sus hijos. Y esto muchas veces es un asunto ignorado para el cristiano. El cristiano no está diseñado por el Señor para la derrota. El cristiano no está diseñado por Dios para el fracaso, para la miseria, para la tristeza, para la depresión, para la angustia. El diseño de Dios para sus hijos, para el que dice: yo creo en el Señor, yo vivo para Cristo. ¿Cuántos viven para Cristo aquí? El diseño de parte de Dios para sus hijos es victoria. Muchas veces pensamos que las circunstancias que nos rodean es el diseño de Dios para nuestra vida. El diseño de Dios para nuestra vida no son las circunstancias que nos afligen. El diseño de Dios para nuestra vida no son los fracasos del camino que nos preocupan. El diseño de Dios para nuestra vida es victoria para sus hijos. Dice la palabra del Señor que aquel que es nacido de Dios, aquel que se ha arrepentido en su
pecado, aquel que ha tomado a Cristo como su Señor. Dice la palabra que es el que obedece sus mandamientos, y ese es su Hijo. Hay victoria de Dios para su pueblo. Y hay una clave interesante para la victoria del cristiano. El cristiano no está diseñado para la derrota. El cristiano no está diseñado para el fracaso. El ser humano está condenado al fracaso, pero el Hijo de Dios no está matriculado al fracaso. La raza humana está asegurada su error, su corrupción, su lamento, su miseria. Eso está asegurado para la raza humana como herencia del pecado allá en el huerto del Edén con Adán y Eva. Pero cuando Cristo fue clavado en la cruz, hay algo que el Señor ofreció. Es la victoria sobre este mundo. Es la victoria sobre toda circunstancia. Es la victoria de su pueblo. El Hijo de Dios no está diseñado para perder las batallas de la vida. El Hijo de Dios no está diseñado para la miseria que este mundo cruel ofrece. El Hijo de Dios no está diseñado para vivir sumergido en el temor, en la angustia, en todos los asuntos que afligen a este mundo. Hay una victoria sobre este mundo. Hay una victoria sobre las cosas que nos rodean. La palabra del Señor lo dice. Es la fe en el Hijo de Dios. Es la fe en Cristo mi victoria. Su victoria es la fe en Cristo. Su victoria no son sus triunfos. Su victoria no son sus logros. Su victoria no son las cosas que puede conseguir. Nuestra victoria, la victoria del Hijo de Dios, es la fe en Cristo Jesús. Ninguna circunstancia a su alrededor nunca jamás va a ser más grande que su fe. Pastor, pero yo no sé, a veces me aflijo. Necesitamos decirle al Señor, auméntame la fe. La victoria que el Señor tiene asegurada sobre toda circunstancia. La victoria que el Señor tiene asegurada sobre aquellas cosas que le preocupan. La victoria que el Señor tiene asegurada sobre la enfermedad. La victoria que el Señor tiene asegurada aún sobre la misma muerte. Es nuestra fe en el Hijo de Dios. El problema que tenemos hoy es que mucha gente se llama cristiana y su fe no está puesta en el Hijo de Dios. Su vida no vive para el Hijo de Dios. Sus brazos no abrazan al Hijo de Dios. La palabra del Señor dice en el versículo 3: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. No es cierto que es difícil ser cristiano. No es cierto que es una carga pesada ser cristiano. No es cierto que es difícil servir a Dios. No es cierto que es difícil amar a Dios, pastor. No es cierto que diga, ay, cómo cuesta, qué difícil, ay, en qué me metí. Eso no es cierto. Eso le sucede a la persona que no ha puesto su vida a las manos del Señor y no le ha dicho, Cristo, quiero ser tu hijo, quiero que seas mi Padre, quiero que seas mi Dios, quiero amarte toda mi vida. El que vive con un pie en el mundo y con un pie acercándose a Dios es aquella persona que le cuesta vivir para el Señor, le cuesta amar a Cristo, le cuesta vivir para Dios. Pero el Señor dice en su palabra, hay algo que nos asegura la victoria. Mi victoria es mi fe. Mi victoria es mi fe. Su victoria es su fe. Es su fe en el Hijo de Dios. Es su fe en el que caminó sobre las aguas. Es su fe en el que resucitaba a los enfermos, los muertos. Es su fe en el que sanaba a los enfermos. Su victoria no está en su capacidad. Su victoria no está en sus habilidades. Su victoria no está en sus capacidades notorias más que otros. Su victoria no está en las cosas que tiene en su mano. Nuestra victoria está en nuestra fe en el Hijo de Dios.
Hay quien puede decir: pastor, pero ¿y si se muere? ¿Cómo fue posible que su victoria estuvo por sobre la enfermedad? Es que si se muere el enfermo en Cristo, si el enfermo que está en la cama postrado, allí en su cama, aunque no pueda levantar sus manos, con su corazón y su alma le dice: Señor, yo te amo, te alabo. Su victoria está en la fe que tiene en su corazón en el Hijo de Dios. Porque aunque se muera, dijo Jesús, aunque se muera vivirá, aunque esté muerto vivirá, aunque vaya a la tumba vivirá. Porque la victoria del cristiano está en la fe que tiene en el Hijo de Dios. Porque aunque muera, hay una eternidad que le espera. Hay victoria para el Hijo de Dios. Hay victoria para el matrimonio quebrado en su fe en Cristo. Hay victoria para el adicto cuando su fe está puesta en Cristo. Hay victoria para el corazón afligido, entristecido, deprimido. Hay victoria para aquella persona que vive aislada. Hay victoria para aquella persona que no tiene esperanza. Hay victoria para aquella persona que vive en amargura. Hay victoria. Se llama nuestra fe en el Hijo de Dios. Yo le pregunto: ¿en dónde tiene usted depositada su fe? Porque todos tenemos fe, en algo creemos. ¿En dónde está depositada su fe? Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra victoria, diga conmigo: mi victoria está asegurada. ¿Qué aflige su vida? ¿Qué le preocupa en su corazón? ¿Qué es aquello que le inquieta? ¿Cuál es la raíz de amargura que tiene? ¿Qué cosas hay en su vida que le preocupan? Hay victoria asegurada para su vida. Hay victoria asegurada para aquellos que le dicen: Señor, yo pongo mi vida en ti. Yo voy a descansar mi fe en ti. Yo voy a creer en lo que tú eres capaz de hacer. Voy a confiar y voy a depositar mi esperanza en lo que tú eres capaz de hacer en mi casa, en mi familia, en mi corazón. Hay victoria para los hijos de Dios. Yo se lo tengo que decir unas veces en esta tarde. Hay victoria para los hijos de Dios. Su vida no está matriculada, asegurada para el fracaso, para la miseria, para la derrota. Una persona que vive para Dios, aunque las circunstancias sean adversas. Una persona que su fe está puesta en el Hijo de Dios, aunque los problemas lo aflijan y le den vuelta como un huracán. Dice la palabra del Señor: tiene victoria. Hay victoria. Y nuestra fe produce una victoria que aunque nuestros ojos no la puedan ver, el Señor sí está trabajando en ella. No es cierto que pobrecito el cristiano. No es cierto que pobrecita la hermana. No es cierto que como sufre, qué barbaridad. Cuando una persona pone su fe en Cristo, hay victoria asegurada. ¿Y cómo va a ser, pastor, si no la está pasando bien? Es que cuando la fe está puesta en el Hijo de Dios, hay esperanza. Cuando la fe está puesta en el Hijo de Dios, hay paz. Hay paz en su corazón. Cuando la fe está puesta en el Hijo de Dios, hay esperanza a la victoria. Está asegurada la victoria. El Señor dice: hay victoria. Dice la palabra del Señor, versículo 4: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Sabe qué dijo Jesús en la cruz? Antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos: en el mundo ustedes van a tener aflicción. ¿Usted ha pasado aflicción? ¿Está teniendo aflicción en su vida? Jesús lo anunció, Jesús lo profetizó, Jesús lo aseguró, lo garantizó. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción. Pero Jesús dijo: confíen. Confíen. Yo, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y cuando usted y yo ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, en el que dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios. Él dice: yo he vencido. Y porque yo he vencido, tú vences.
Y porque yo he vencido, tú vences. Porque la victoria está garantizada, tú también tienes victoria. Hay victoria para en medio de las circunstancias. Hay victoria para en medio de cualquier lucha. Hay victoria para los hijos de Dios. Una victoria que no se consigue con emociones. Una victoria que no se consigue con motivaciones únicamente. Una victoria que se consigue con obediencia. Una victoria que se consigue con una vida entregada al Señor. Con una vida que le dice: Señor, aquí estoy. Dice la palabra del Señor, se lo repito en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que en Cristo ustedes y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo que nos amó. ¿Qué es lo que su corazón hoy entristece su alma? ¿Qué es lo que hay que le aflige? ¿Qué es lo que hay que le preocupa? ¿Qué es lo que hay que le carga? Yo tengo que recordarle en esta noche: hay victoria sobre esa situación. Hay victoria sobre todo temor. Hay victoria sobre todo afán. Hay victoria sobre toda ansiedad. Hay victoria sobre todo temor al futuro. Hay victoria sobre todo temor a las circunstancias del presente. Hay victoria en Cristo Jesús cuando nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios. Pero para eso se necesita una vida consagrada a Dios. Hay mucha gente que vive pensando que va a conseguir la victoria del Señor en su vida, viviendo para Dios por momentos, por temporadas, por ratos, cuando siente deseo, cuando no siente deseo, no. La victoria no está asegurada para el que a veces se enlista a la batalla. La victoria está asegurada para el que siempre le dice: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, Señor, yo voy a vivir para ti, yo te amo a ti, Señor. La victoria está asegurada. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las celebraciones, en medio de los problemas, en medio de las incertidumbres, ¿quién de nosotros aquí carga una incertidumbre? ¿Quién de nosotros aquí está en este momento pensando en cómo va a ser, qué va a ser y qué va a pasar y qué será? ¿Quién está aquí hoy diciendo: y si esto, y si lo otro? El Señor dice: hay victoria si tú pones tu fe en el Hijo de Dios. Hay victoria asegurada para su vida. Hay victoria asegurada para su casa. Hay victoria asegurada para su familia. Lo dice la palabra del Señor. No son palabras de motivación, es una realidad prometida por el Señor. Él dice: todo lo que es nacido de Dios, todo aquel que se ha rendido a los pies de Cristo, vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo nos podrá ver como locos. El mundo nos podrá ver como fanáticos. El mundo nos podrá ver como lo que sea, como quieran vernos. Pero hay una cosa asegurada para el cristiano: es la victoria del Señor, la mano de Dios peleando por su pueblo. Porque si hay algo que el Señor promete, es una victoria, una batalla ganada siempre. El Señor nunca ha perdido una batalla. Nuestro Dios nunca ha quedado en vergüenza. En la cruz quisieron avergonzarlo. En la cruz quisieron acorralarlo y demostrarle a la gente que Jesucristo era un impostor, que era un estafador, que era un mentiroso. Y en la cruz fue exhibida toda potestad. En la cruz fue exhibida toda mentira. En la cruz fue exhibida todo engaño. En la cruz fue exhibido toda aquella falsa doctrina. En la cruz fue exhibida la victoria de Dios sobre su pueblo. En la cruz fue exhibida la victoria de Cristo que hoy ofrece para usted y para mí. Él dice: tu fe es tu victoria. Su fe es su victoria. Dice la palabra del Señor que Jesús aparece a sus discípulos sobre el agua, caminando sobre el agua. Los discípulos lo ven a lo lejos y dicen: un fantasma, un fantasma. Jesús les dice: soy yo, no teman. Soy yo, no teman. Pedro le dice: si eres tú, ¿por qué no permites que yo vaya donde tú estás? Si eres tú, enséñame a ver si se puede. Jesús le dice: sal de la barca, Pedro. Sal de la barca, Pedro. Ven para acá. Y
dice la Biblia que Pedro, arriesgadamente, confiando plenamente en el Hijo de Dios, sale de la barca, da un paso del otro, y ahora Pedro está caminando sobre el agua de frente a Jesús, hasta que pasa algo en el corazón de Pedro. Dice la Biblia que Pedro comienza a hundirse, la mano de Jesús lo rescata y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tu fe falló? Estaba disfrutando la victoria. Pedro es el único mortal en la historia que tiene registrado un acontecimiento de haber caminado sobre un mar embravecido. Sus pies caminaron sobre las aguas, al igual que Jesús, el único ser mortal, hasta que su fe falló. Pero cuando su fe fue puesta en el Hijo de Dios, la victoria, el milagro, lo sobrenatural en su vida, pudo saborearlo. ¿Hay necesidad en su vida de milagros? La batalla que siente está muy fuerte. La montaña que tiene enfrente la siente imposible de atravesar. ¿Por qué no le dice al Señor: deja que yo vaya donde tú estás? ¿Por qué no le dice al Señor: quiero ir contigo? ¿Por qué no le dice al Señor: pelea por mí? ¿Por qué no le dice al Señor: voy y confío, aquí estoy? ¿Por qué no le ponemos nuestra confianza en su mano? Su fe, nuestra fe es nuestra victoria, es su victoria, es mi victoria. Nuestra fe vence al mundo. No hay circunstancia que este mundo nos ofrezca para atormentarnos que sea más grande que nuestra fe. ¿Usted lo cree o no lo cree? Se lo voy a decir de nuevo, porque ese es el problema que tenemos muchos cristianos, que cree que su fe es poca cosa, que cree que su fe no puede hacer que el monte se mueva. Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes tienen una fe, no ocupamos, ojo, yo no sé cuántas montañas usted ha querido mover, yo ni una. Los problemas que hemos tenido en la vida son más pequeños que una montaña. Pero Jesús dijo: si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, tú pudieras decirle a una montaña que se mueva. Pero si tu problema es más pequeño que una montaña, entonces tu fe no tiene que ser tan grande como un grano de mostaza. Pero si tienes fe, tú vas a poder hacer y provocar con tu fe la victoria. El problema de muchos cristianos es que nos hace falta fe. Hace falta la fe en el Hijo de Dios, la fe en el que todo lo puede, la fe en el que dijo: yo lo haré. Necesitamos volver a creer en el que prometió la victoria, en el que dijo en la cruz: yo vuelvo por mi iglesia, en el que dijo: confía. El siglo XXI está lleno de una generación de cristianos emocionales que solo esperan emocionarse un rato para que ahí activan su fe. Pero la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos no era una iglesia emocionada, era una iglesia con fe, era una iglesia que creía en el Hijo de Dios, era una iglesia fiel a su Señor, era una iglesia que daba la vida por Cristo, era una iglesia que entregaba su propia historia por creer en el Hijo de Dios. Pero hoy hace falta fe. Hoy queremos ver más milagros. ¿Quién quiere ver milagros? No me responda. Pero hoy hace falta fe para los milagros que necesitamos ver. Hace falta fe para ver la victoria en su vida. Hay madres que siguen diciendo: pastor. Hay papás que siguen diciendo: ay, mis hijos, yo quisiera ver a mis hijos. La victoria está en la fe. Pero la fe lleva obediencia. La fe lleva una vida entregada. Hay gente que dice: ay, yo quisiera que mi matrimonio tuviera esperanza. Eso se logra con fe. Pero la fe lleva oración. La fe lleva ayuno.
La fe lleva palabra de Dios y menos TikTok y menos Facebook y menos basura de contenido que se consume. La fe lleva una vida entregada a Cristo. La fe lleva obediencia. La fe lleva pasión, lleva amor. Una persona que cree en el Hijo de Dios es una persona que celebra victoria en su vida. No es una persona que necesariamente todo le va bien en su diario vivir. Es una persona que celebra victoria. ¿Cuál es la victoria del cristiano? Su fe. Porque aunque las cosas ya aquí no estén funcionando, aunque las cosas, Oscar, no vayan como queremos, aunque las cosas, Antonio, no siempre cuadren con nuestra expectativa, nuestra fe nos mantiene victoriosos. Nuestra fe nos mantiene siempre de pie. Nuestra fe nos mantiene esperanzados en lo que el Señor va a hacer. No lo hace hoy, quizás no lo hizo ayer, quizás no lo haga mañana, pero yo sigo creyendo que lo va a hacer. ¿Cuántos siguen creyendo que lo va a hacer? Él espera nuestra fe. Dice el versículo 5: ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este mundo nos ha querido decir que el poderoso en este mundo es el que más logra, es el que más tiene, es el más capaz, es el más habilidoso, es el más talentoso. Pero la Biblia nos enseña que el que vence el mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. Ese es el que pasa por encima de toda adversidad con un corazón confiado. El que cree que Jesucristo vuelve por su iglesia es el que mantiene en su corazón el gozo del Señor. El que cree que el Señor tiene esperanza para mañana es el que en medio de toda tormenta sigue confiando que el Señor es su amparo, es su fortaleza, es su pronto auxilio en medio de la tribulación. El que cree en Jesucristo es aquel que las circunstancias no lo derrumban. El que cree que Jesús es el que ha ofrecido victoria, es el que no se rinde. ¿Cuánto cristiano hay que se rinde? ¿Cuánto cristiano hay que se hace a un lado del camino y dice: no puedo más, no sigo más, está muy difícil la situación, tengo muchos problemas, está pasando esto, está pasando lo otro, estoy pasando por una crisis, me está sucediendo esto, estoy inquieto por lo otro, no sabe cómo me está yendo? ¿Cuánto cristiano hay que se hace a un lado del camino y dice: vuelvo después? Pero sigue esperando un milagro. No pierda su fe. Si usted ha estado creyendo por un milagro, ha estado creyendo por una respuesta, no pierda su fe, siga creyendo. Su esperanza está en su fe. Su victoria, mi victoria, está en nuestra fe. Pastor, pero usted no sabe todo el problema que he tenido. Usted no sabe de dónde vengo. Yo quizás no sepa, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor dice: confía, yo he vencido al mundo. Tus problemas yo los vencí, tus circunstancias yo los vencí, tus temores yo los vencí, tus incapacidades yo las vencí, tus preocupaciones yo las vencí, todas esas cosas que te afligen yo las vencí, tu ansiedad yo la vencí, tu depresión yo la vencí, tu tristeza yo la vencí, tu enfermedad yo la vencí. Hoy hablaba con mis hermanos en la clase de crecer. Yo les decía: muchas veces como cristianos le seguimos teniendo temor a la muerte, porque nuestra esperanza no está puesta en la fe en Cristo, porque vivimos una vida cristiana a medias. Pero yo recuerdo cuando Pedro y Juan estaban presos, encarcelados, y les dijeron: los vamos a dejar ir libres con una condición: que dejen de hablar de Jesús, que renuncien a su fe, que dejen de predicar de ese tal Cristo. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan dijeron: si ustedes nos quieren dejar presos y matarnos, mátennos. Si nos quieren dejar ir libres, déjenos ir libres, pero nosotros no vamos a negociar esto. Nuestra fe no está en negociación. Dice Pedro y Juan: nuestra fe no es innegociable. Nuestra fe un día sí, un día no, así no funciona nuestra fe.
Nuestra fe está asegurada en el Hijo de Dios. Está asegurada en lo que vimos. Está asegurada en lo que oímos. Pedro y Juan dijeron: nuestra fe no está condicionada a las circunstancias. Nuestra fe no está condicionada a las cadenas que nos amarran hoy. Nuestra fe no está condicionada a la situación política, económica, migratoria o lo que sea. Nuestra fe no está condicionada a lo que me digan mis amigos, lo que me diga mi familia. Nuestra fe no tiene condiciones, dice Pedro y Juan, delante de aquellos que podían acabar con su vida. Nuestra fe no tiene condiciones. ¿Cómo está su fe? ¿Su fe tiene condiciones? Entonces su victoria tendrá condiciones. Entonces la victoria no está asegurada. Pero cuando nuestra fe no tiene condiciones, ¿cuáles son las condiciones para su fe? Si el Señor dice hazlo, lo hace. Si el Señor dice ve, va. Si el Señor dice ven, comamos, hagámoslo, lo hacemos. O su fe está condicionada, o su fe sí está en negociación. Entonces su victoria estará negociada. Su victoria a veces llegará y a veces no llegará. A veces funcionará y otras veces no funcionará. Porque cuando nuestra fe no está puesta en el Hijo de Dios, absolutamente nuestra victoria no siempre está asegurada. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente. Escuche esto y termino con esto. Todo hijo de Dios, todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Pase crisis o no pase crisis, se enferme o no se enferme, pase situaciones difíciles o no las pase, pase problemas o no los pase, viva solo o muy acompañado, se muera o continúe viviendo, dice la palabra del Señor, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Amada iglesia, vivimos en un mundo cruel. Sí, es cierto, este mundo es cruel, es un mundo cruel, y el día que el Señor nos lleve podremos decirle adiós mundo cruel. Pero mientras el Señor no nos lleve de este mundo, en medio de este mundo cruel hay victoria. Mientras sigamos existiendo en este lugar que el Señor nos permite, aunque las cosas no funcionen a nuestro favor siempre, pero si nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, hay victoria, hay victoria, porque su victoria, mi victoria es nuestra fe. La locura que muchos ven en nosotros es la llave de nuestra victoria. El fanatismo que muchos dicen que nosotros tenemos es la llave a la victoria. Eso que muchos dicen que es para gente que no tiene nada que hacer, la fe en el Hijo de Dios es la llave a la victoria. Porque la paz que el mundo dice que nos da, el Señor no es la misma paz que ofrece. La paz que Cristo nos da perdura, va por encima de las circunstancias. Hay victoria. Nuestra victoria no depende de este mundo. Nuestra victoria no depende de lo que las circunstancias dicen. Nuestra fe es más grande que todo aquello que nos puede rodear. ¿Por qué? Porque la victoria está asegurada para el que cree. La victoria está asegurada para el que cree. La victoria está asegurada para el que le dice: aquí está tu Hijo, Señor, quiero ver mi victoria.